bienvenida a Pastora de Florencio, presidente de la Asociación LGTBI de Castellón. Pastora, feliz año y gracias por estar de nuevo en este 2022 que abrimos con tantas ganas y ilusión en Televisión de Castellón. Hombre, por supuestísimo, no podría faltar la visita de 2022 y felicitarte el año en persona, que nos hemos visto por Castellón. Hemos podido disfrutar de estas navidades en la ciudad, que ha estado bonita la ciudad. Sí, y la verdad es que sí, con mucho luz. Sí, bueno, aparte de la niebla. Sí, bueno, eso es irremediable. Que a lo mejor la niebla ha traído la luz, quién También sabe. Y bueno, pues la verdad es que sí, con mucha ilusión empezamos este nuevo año, con muchos retos y con muchos proyectos, por supuesto. Bueno, retos, proyectos, ilusiones que iremos desgranando y hablando de ellos a lo largo de todo el año que tenemos por delante, pero queríamos hacer referencia, bueno, tengo que confesar a nuestros telespectadores y confesarles que ya lo dije, porque hablamos de la diferencia generacional el otro día con mis compañeros que son mucho más jóvenes, que ellos vieron la entrada del año en esas campanadas en Twitch con Evay y Ramón Chu, y yo las vi en la 2 y después esperando cachitos de hierro y cromo y primero a Rafaela, pero tú me has querido incidir en el grupo A3 Media, en esa entrada del año tan esperada como viene siendo ya, pues todo el mundo está esperando ese vestido de la Pedroche, pero has querido que compartamos con nuestra audiencia ese discurso por la intensidad y por el acercamiento, por las palabras y sobre todo por poner en la gran pantalla, en el que ha sido el mayor seguimiento de Nochevieja en nuestro país este año, con un discurso pues muy conciliador y muy con un guiño al colectivo. Sí, por supuesto, o sea, de verdad, la verdad es que fueron unas palabras que se notaron que eran unas palabras sentidas, se notaba que es un discurso que ella misma se cree. Obviamente hay partes del discurso que se deben pulir, pero desde luego fue un discurso de lo más correcto. Tanto que hemos hablado este año sobre los discursos de odio y cómo Camachacón, bueno, pues de tanto hablar de estos discursos de odio, de tanto hablar de todas las discriminaciones que padecemos el colectivo, bueno, pues un grupo como tú has dicho, como el de A3 Media, que es un grupo una línea bastante neoliberal, bueno, pues haya querido poner el guiño en nosotros, haya hecho un acercamiento hacia el colectivo, haya incidido, y muy bien incidido, en cuál es nuestra discriminación, que es la LGTBI-fobia. Es el problema, es la mayor de las agresiones que podemos sufrir, que es el odio por el odio. Y bueno, sí, el discurso, como bien te decía, se puede mejorar siempre, ¿no? Porque una de las palabras que dice Cristina, ante todo, Cristina Pedroche, hay que agradecerle también el que se haya prestado a darlo ese discurso, y luego, pues como te comentaba, aquí esas palabras son unas palabras que hablan de derechos humanos y que hablan desde el corazón, y se la nota, se habla desde el corazón. Si te parece, recuperamos un fragmento de esa intervención de Cristina Pedroche en la gala de Nochevieja del grupo A3 Media. Y estamos entendiendo la importancia de amar y de que nadie es mejor que nadie. Sé quien quieras ser, sin miedo. Ama a quien quieras, con libertad y con orgullo. Un orgullo con mayúsculas. Que no se nos olvide que los derechos que tanto esfuerzo, sudor y dolor nos ha costado conseguir no se pueden negociar, que son nuestros. Que el 2022 sea un año sin LGTBI-fobia. Salud y amor para todos. Nuestra sociedad está renaciendo como esa metamorfosis de mis alas y estamos entendiendo la importancia de amar y de que nadie es mejor que nadie. Sé quien quieras ser, sin miedo. Ama a quien quieras, con libertad y con orgullo. Un orgullo con mayúsculas. Que no se nos olvide que los derechos que tanto esfuerzo, sudor y dolor nos ha costado conseguir no se pueden negociar, que son nuestros. Que el 2022 sea un año sin LGTBI-fobia. Salud y amor para todos. Bueno, pues verás que las palabras salen del corazón. Obviamente yo en el discurso, como te decía, me parece que está muy bien construido. Simplemente incidir en que no simplemente nos discriminan por amar a quien queramos, no, sino, por ejemplo, las personas trans simplemente son discriminadas ya por ser trans.
Las personas intersexuales son discriminadas por ser intersexuales, no por amar a otra persona, y las personas con pluma, por ejemplo, también son discriminadas. Y muchas personas con pluma, quiero seguir incidiendo, que son heterosexuales, ¿no? Y bueno, pues, aparte de eso, obviamente, ha puesto justo en el punto donde debía, que es que queremos una sociedad libre de LGTBI-fobia, y para eso, mi lema, pues seguimos dando la matraca porque hay que legislar. Hay que legislar y estamos hablando de derechos humanos. Es una pena, pero justo hace 16 años, el 25 de diciembre, se quitó la vida a un chico trans, Unai, fue en la creo que fue en Galicia. La verdad es que ahora mismo no lo recuerdo. Bueno, se quitó la vida justamente por eso, por ser trans, no por amar a nadie, porque además era una adolescente. Por lo tanto, se va a agradecer al grupo A3 Media y sobre todo agradecer a vosotros, a los medios de comunicación, medios como el tuyo, que aunque pensemos que no llega a gente, esto sí llega a gente. Y llega a la gente de la calle, y llega a la gente de Castelló, y la gente de Castelló formamos este país también, ¿no? Claro. Entonces, poquito a poco, en todas las televisiones locales, si hiciesen cosas como la que hace este gran programa, este gran altavoz que nos da a las personas que estamos en discriminación, pues seguramente las cosas cambiarían, ¿no? El discurso que diríamos sería ese, ¿no? No agredir, no sería todo lo contrario, ¿no? Y además, incidiendo y volviendo a Cristina Pedroche, porque yo le he tenido que confesar que yo no había visto el discurso y tampoco había visto luego ni el vestido ni nada, pues bueno, porque lo que oí es pues que iba horrible y tal, pero otros que no, que era maravilloso, pero es que claro, una vez escuchas el sentido, aunque no he podido ver el vestido de cuerpo entero y tal, porque simplemente es un hecho que oí en mi vida, ¿no? Pues esa metamorfosis la he visto clara, ese cambio, ese renacer, ese orgullo, esa palabra orgullo, amar, el momento de renacer. Estamos en el momento de renacer, cuando empieza un año, es ese el propósito. No es que la religión católica nos haya impuesto esa fecha del 25 de diciembre y estas fechas de... No, es que esto viene todo por unas tradiciones de esas saturnalias, de esas fiestas que ya venían, que conmemoraban los griegos y los romanos, pero es que eran mucho anteriores, y es todo ese renacer, esa llegada del invierno, venerar a lo que tiene que cambiar, y cuando ya el sol empieza a ser más, empieza a alargar más su estancia, pues es cuando el momento nos encaminamos de aquí a la llegada de la primavera, a ese renacer, a ese resurgir, y creo que es muy importante continuar dando mensajes de este tipo de esperanza, y sobre todo de una manera tan clara como han dicho, oye, tenemos que acabar con esos ataques a esa LGTB-fobia, pero como tú decías, es que y lo hemos hablado, y con todos los entrevistas que nos habréis proporcionado de gente miembro del colectivo, desde los policías que están en Valluzó, o sea, cosas que tenemos que informar, y la gente tiene que saber que lo que tú decías, por ejemplo, las personas que sufren esa agresión por tener pluma, o la chica a lo mejor que por sus características físicas parece, pues bueno, como el marimacho, ¿sabes? Sí. Y esas agresiones verbales que se les hablan así. Y luego también es muy importante, además yo creo que era un discurso cargado de metáforas, porque cuando se quitó la capa apareció un vestido precioso, a mí me pareció precioso, de Manuel Piña, del querido diseñador, también miembro del colectivo. Claro, Manuel Piña era homosexual y Manuel Piña sabemos todos de que murió, ¿no? Entonces, pues también un recuerdo, ¿no? Me parece un recuerdo también a todas esas personas que han dejado la vida por el camino, esas personas que lucharon tanto por nuestros derechos, como ella bien ha recordado, y qué mejor honor, ¿no? A un diseñador español como era Manuel Piña, que ha sido una de sus musas, Juana Belén, que siempre iba divina, vestida por él, y ese recuerdo que tenemos a ese diseñador tan especial como fue Manuel Piña. Has comentado antes que hay que legislar, que hay que continuar, cuáles son los retos, porque bueno, también sabemos que podemos tener cierta tranquilidad en la Comunidad Valenciana por todos los avances que se están haciendo y leyes pioneras, LGTBI y tal, pero claro, es que tenemos que continuar legislando, y tenemos también que enseñar a la sociedad de cambiar ese tipo de ataques, ese lenguaje y tal, pero porque, claro, por ejemplo,
cómo puede una persona actuar cuando otra persona de su misma edad, y vamos a poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, o a mí me parece claro y sencillo, pero una persona de mi edad que está compartiendo su vida en un entorno familiar y uno de sus familiares se dirige a un menor o a una persona, más pequeña o tal, con algún tipo de matiz, porque claro, no hemos estado en las épocas navideñas y ha habido esas comidas familiares, entonces hablan a tus hijos con un tono de matiz, pues eso. Siempre se ha visto ¿Cómo el otro adulto actúa y cómo...? Bueno, pues es que la verdad es que, claro, obviamente no se debe tolerar en una casa que nadie ofenda a otra persona y muchísimo menos por su orientación sexual, ¿no? Es algo absurdo, ¿no? Es algo absurdo que en tu propia familia tenga que haber estas rencillas, ¿no? En Navidades, pero bueno, como las hay de todo tipo, las hay políticas, las hay en la mesa, se ponen todas las cuestiones más picantes que no hemos hablado en todo el año, pues anarquistas. Bueno, pues el Tribunal de Derechos Humanos ahora mismo acaba de sacar una noticia, el día 28 de diciembre se suicidó una chica en la localidad, tampoco la recuerdo, me tendría que tener aquí la noticia, yo con las localidades soy nefasta, Jaén, me acabo de acordar, en Jaén. Y bueno, el Tribunal de Derechos Humanos ha fallado en que realmente esta mujer se ha suicidado porque ha tenido un acoso, ¿no? Más de 4 o 5 ocasiones puso denuncias porque se estaba sintiendo acosada por su orientación sexual, en esta caso la lesbiana, y al final esta persona termina suicidándose, por lo tanto, y ha sido en estas fechas navideñas, ¿no? ¿Cómo habrá llegado esa persona? Lo que tú comentabas, las risas en las casas, siempre, bueno, ¿y cuándo te vas a echar novio? ¿Cuándo te vas a echar novia? Pues es que te hacen salir del armario, cuando a lo mejor tú ni siquiera quieres salir del armario, o no te apetece salir con ciertos familiares del armario, o no quieres salir del armario, que es muy lícito no querer salir del armario. Tú no vas contando tu vida sentimental y sexual a todo el mundo, o nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo, pero si queremos salir del armario, y más en un entorno familiar, pues ahí los padres son los que tienen que velar por nosotros. Cuando no, los padres son los que no velan por nosotros, es cuando tenemos ¿Dónde está esa línea de conflicto también? ¿Cómo puedo ayudar o...? Es muy complicado, Minera, es muy complicado porque... Estamos hablando de menores de edad, por ejemplo. Y se me vienen a la imagen, pues cosas que pasan en Castellón que son tremendas. Nosotros tenemos casos de violaciones en el ámbito familiar, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces cuando te enteras que tu hijo está violando a tu hija de una manera correctiva para que su sexualidad sea heterosexual y normativa, ¿no? Entonces, esto no es algo que lo he visto en una noticia de Estados Unidos, no me acuerdo de la localidad, me acuerdo perfectamente porque esta es la ciudad en la que vivo, que es mía ahora también, y pasa en Castellón. Entonces, pues claro, todas estas cosas pues, te hacen removerte el que en estas fiestas, que son fiestas para divertirte, también son fiestas en las que la gente lo pasa mal, ¿no? Y los padres, imagínate, como una madre se puede enfrentar a algo así, es una locura. Es una auténtica locura lo que ocurre. Y claro, son casos que no son puntuales. Son casos que no son puntuales, no son los habituales, pero no luego tenemos los habituales. Pero no son puntuales. Claro, pero luego están los habituales que a lo mejor no sabemos cómo enfrentarnos. Pues, por ejemplo, vamos el caso de un hijo tuyo comparte contigo el extremismo de otros padres ante su posible, es que no digo ya ni fundada, posible homosexualidad, o que dos progenitores, por ejemplo, estén separados y uno de los dos incida en la condición sexual de tu hijo y de esa manera lo avergüence, lo humille. Eso ocurre y es muy difícil de gestionar, sobre todo cuando los padres están separados. Te puedo poner otro caso también de 2 menores de edad, que uno de ellos son 2 chicos, uno de ellos es hetero, el otro no, y son pequeños además, pequeños me refiero a menores de 16 años, ¿no? 14 sobre esas edades, 9, 14 años. Y el padre es el propio que discrimina a su hijo, ¿no? Entonces, pues, obviamente a quien hay que educar primero es al padre, porque hace sentir mal a su hijo y además está enseñando a su otro hijo a llamar en femenino al otro hijo que es varón y que simplemente ha comentado que su orientación sexual es homosexual, no ha comentado que es una mujer, no ha dicho que es una mujer, no ha dicho que se llama en femenino. Entonces, claro, la otra parte, la madre, ¿cómo lidia con eso?
es muy complicado, hay que hacer mucha terapia familiar. Primero, concienciar a los padres, porque si los padres no están concienciados, ¿cómo van a concienciar a otros? Y luego, pues a la hora de concienciar a otros, plantarte. Claro ejemplo de una mujer que se planta es la mamá de Chloe. La mamá de Chloe se planta ante todo el mundo. Ella defiende a su hija ante todo y la seguirá defendiendo. Por supuesto que es una niña menor de edad, no se la puede, la niña hace lo que quiere, lo que le da la gana, y es una niña con la que no se puede meterse absolutamente nadie. Y su madre la defiende con uñas y dientes. Pero ¿cómo? Con pedagogía. Nos enseña. A mí Carolina, que es la mamá de Chloe, que tiene nombre también ella, es una mujer que te lo hace entender todo de una manera muy pedagógica, porque ya, claro, son experiencias que tú no tienes, ¿no? Yo no tengo un hijo trans, ¿no? Ella sí, entonces ella va viendo cómo va a verse a su hija, ve lo contenta que está su hija, y ves cómo la defiende, pues es un claro ejemplo de lo que hay que hacer. Es un claro ejemplo de lo que hay que hacer, pedagogía. Pero cuesta. Sí, claro, pues cuesta muchísimo. Y luego están las trabas burocráticas, como el caso que vimos de estas dos personas, de estas dos mujeres que van a ser madres, sí, y todas las trabas legales, pero es que luego en el día a día continúan estando, porque es más fácil que te cambies el DNI de nombre, y te llames Goku, Chichi o Rita la Cantadora, que te lo cambien en el SIP cuando vas al médico. Y entonces lo sé por un caso de un joven trans, una joven trans que ahora es chico, de todas las dificultades que está pasando con el puto pasaporte. Pues no tiene nada, que me llame, yo se lo soluciono rápidamente. Y está con el DNI de una manera y con el SIM con otra. Claro, pero el pasaporte COVID entonces hay que dar explicaciones en cada lugar que va. Claro, eso nos ocurre. Por eso necesitamos una ley estatal, porque por ejemplo una cosa es que en el SIC, que depende de la seguridad social, y luego ya lo que son todas las cotizaciones, eso depende de mi salud, y lo otro depende de la seguridad social. Por lo tanto, ahí hay un cruce de datos que no se cruzan. Por lo tanto, y eso además depende a nivel estatal, por lo tanto hay que aprobar la ley trans y la ley LGTBI. Pero fíjate, hemos estado, menos mal, yo creo que este país está tomando un poquito conciencia y estamos viendo a quien tenemos enfrente. Porque lo que no puede ser es que en la Comunidad de Madrid se hayan intentado derogar las leyes trans y las leyes LGTBI porque a un grupo político le molestamos. Simple y llanamente, porque les molestan unas personas. Ya, si eso se llama fascismo, señores, que no hay otra cosa. Bueno, que se les ha parido y se les ha frenado. Están muy ofendidos con el Partido Popular porque no les ha dado la razón, pero es que hasta el Partido Popular, por Dios, es que es de cajón. O sea, no podemos, ningún partido que se llame constitucionalista puede estar al lado del fascismo. Ninguno. Se llame PP, se llame Podemos, o se llame como se llame. Pues sí. Y además los escándalos, los tiras y aflojas políticos, al final lo único que van a hacer es crispar a la sociedad, porque luego el gobierno o las comunidades que legislan a la chita callando, ¿no? Claro. Como todas las cosas que iba aprobando el BOE el 31 de diciembre y el 1 de enero, así que de esto ya hablaremos en otra sección que a Pastoral no importa. En este caso no me atañe, pero sí me importa muchísimo porque me acuerdo yo cuando lo del proceso, cómo nos firmaron el Z. Y aquí todo el mundo nos va a hablar del proceso, pero el Z no lo firmaron. Porque, ¿sabes qué? Castigo LGTBI, aunque somos un colectivo LGTBI, obviamente prácticamente estamos en todas las plataformas, y una de ellas está contra el TTIP. Por lo tanto, también hasta podemos hablar. Hasta podemos hablar un día de todas esas leyes que de repente nos aparecen, esas normativas. Sí, cuando ocurren cosas importantes en este país y cuando somos más despistados, ¡cara! Y luego dices, ahí va, que lo que me ha pasado. Y tenemos cosas pues, como los IVAs, las sí. cosas estas, los productos de primera necesidad, como pueden ser las copas menstruales y las compresas para las mujeres, y en fin, cuando es una cosa de primera necesidad es que como un artículo de lujo, o sea, no es que... Yo sabes que siempre he pensado que haría una protesta. Sí. De chorrear todo el día por ahí, dejarlo todo manchado para allá por donde vayas. Pues mira, pues se lleva mucho ahora ese tipo de menstruación, o sea que libérate. Yo pero ya no puedo, ya he llegado tarde. Pero en rollo, vamos las mujeres a protestar para que nos reduzcan el IVA. Que no queréis, ya veréis Ya veréis con 3 o 4 como yo, que se monten en el autobús, ya.
ya Vamos a dejar guapa la ciudad. exacto, vamos a dejar guapa la ciudad. Hombre, no sé si recuerdas justo antes de la pandemia una acción que hicieron en el Instituto Francisco Ribalta, la formación profesional que hay, oye, ahora no me acuerdo cómo se llama la titulación. De la igualdad. Sí, la de igualdad. Bueno, hicieron una propuesta y hicieron como una urna con unos tampones, unas compresas que no eran ni sangre, no y tal, pero bueno, o sea, allegados a la derecha pusieron el grito en el cielo que como podía estar eso en un tal público y tal. Joder, Es que- yo tengo hija y tengo hijos es que y yo no me pasa. cambio la compresa, ellos saben lo que es la regla desde bien pequeñitos y no es como en algunos sitios o amigos de mis hijos me han podido contar de es que mi madre se hace daño una vez al mes, no, tu madre no se hace daño, tu madre tiene un ciclo, y eso es una compresa, un tampón y es lo más normal del mundo y es los óvulos, la fertilidad y la vida. Sí, pero eso siempre ha estado muy oculto. Muy oculto. Antiguamente cuando se utilizaban paños, yo recuerdo que las mujeres mayores de mi casa, o sea, primero se lo lavaban ellas y en la más estricta intimidad. Sin embargo, yo me acuerdo de ver pañuelos de mi tío con mocos por todos lados. Exacto. Bueno, ahora es más que meterse en la lavadora, encima de que lavarnos antiguamente, o sea, qué cochinada. Y a nosotras, de verdad, se asustan porque tenemos la regla a la vez también. Sí. Pues, Sí, son cosas así que poco a poco Sí. se tienen que ir trabajando y se tienen que ir, oye, normalizando de manera totalmente clara. Yo recuerdo, por ejemplo, mis hijos, los dos chicos se llevan 2 años y el mayor, cuando estaba embarazada del último, su pregunta era, mamá, ¿pero cómo va a salir de ahí? Déjame que me asome y le hable. Y ya me veías a mi espatarraya y metiendo la cabeza hablándole a su hermano. Ahí tal, no sé qué. Y un día, pobrecito mío, tanto me pegaba el coñazo, le puse un parto en el agua. ahí va. Y se quedó, Bueno, ese no está, ese queda en shock, ¿no? se quedó un poquito en shock y luego todo el mundo me decía, pero qué animal, y luego... No, porque ese parto tampoco es muy... No, porque es el momento que ¡plum! El niño, a él le sorprendió que saliese una mancha como de sangre así Claro. y tal, pero bueno, se lo explicas y ya fantásticamente bien. Pero es que me tenías que íbamos por la calle, mamá, déjame hablar con el hermanito, y claro, no queda de recibo que se te espatarre y pueda meter el niño en la cabeza para hablar con su hermanito. Qué gracioso. Que fuera también de, oye, pues no él quería salir el agujero. Gracioso, El claro. agujero. Claro. Ese por el que salen 2 niños. Qué gracioso. Sí, pero claro, es ir rompiendo con mitos, con barreras. Sí, con mitos, son básicos poquitos, pero mira, es lo que decíamos, igual que ha calado el discurso de odio, igual que han presentado, intentaron quitar esas 2 leyes de Madrid, pues luego, sin embargo, en una televisión, el día de máxima audiencia, se oye un discurso totalmente contrario y además un discurso conciliador, porque no es un Sí. discurso que ataque a nadie. No. Al revés, todo lo contrario. Pero es que habla del renacer, del volver, de esa metamorfosis de la mariposa, nos lo podemos, o sea, a cualquier hijo de vecino le puede caer ese Yo no sé mensaje. por qué ha tenido tantas críticas, porque es que la gente ya simplemente con que se nos nombre ya les molesta. Porque se piensan que eso es una moda, y esto no es una moda, esto no se pasa. O sea, yo he tenido que escuchar muchas tonterías a lo largo de mi vida, ya soy muy mayor, pero una de las mayores tonterías que he escuchado fue de una diputada de Ciudadanos que me dijo que ella se quería hacer pansexual. Ahí a cada uno le piense quién puede ser. Perdón. Sí, yo quiero ser pansexual. Chica, eso no es una moda. O sea, es que me dan ganas de no seguir hablando contigo porque no me estás tomando en serio. O sea, te estoy contando cuáles son las violencias que sufrimos las personas bisexuales. Para mí decir que soy bisexual continuamente es continuamente llamarme puta. O sea, eso es lo que se traslada. Entonces, que una persona, me da igual del signo que sea, pero en este caso fue así, y que te lo suelte de una manera tan peregrina, de repente, oye, Sí, yo que me se quiero piense. hacer, sí, que esto es una opción, no una opción de una casilla, a ver, yo Sí, como el que quiere, pues mira, yo quiero ser acróbata. Pues sí, por ejemplo. Y claro, pero te ven con 80 años y dices, pues ya puedes esforzarte ya. Pero ahora es que esto no es una cuestión de querer, porque no, por mucho que tú quieras, a ti por mucho que tú quieras, a ti no te van a gustar las mujeres, por mucho que una pinche. Sí. Hombre, a lo mejor un día podemos tener una historieta por ahí, nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca puedes decirte este agua no Eso, beberé. nunca digas Y eso. este hijo no es de este cura. Pero bueno, el caso es que una sabe cuál es su orientación sexual Sí. y no hace falta que... Ojo, pero también tengo que decir que una vez
experimentas dentro de ti el amor incondicional, Claro. hay cosas que este pensamiento negativo nos las lleva a la sexualidad y nos quita, por ejemplo, las expresiones de amor que tú puedas tener hacia una persona de tu mismo género. Pues eso está menos bien visto que yo te dé un beso en la boca como señal de cariño y amistad que me chupete mi perro los morros. Sí, Alguien, gente que de asco las dos cosas, pero... Sí, es ¿sabes? cierto, es cierto. Entonces nos han quitado con este tema unas ciertas demostraciones, bueno, y aparte de la pandemia, ya que nos quitan los abrazos, el cariño, pero, ¿sabes? Estas muestras de... Sí, nosotros en el colectivo solemos ser muy besucones, la verdad, que somos muy besucones. Yo creo que me beso con todos los chicos del colectivo. Y con las chicas, fíjate, a lo mejor menos. Pero con las chicas somos más entre nosotras, sí no sé. Pero también, o sea, con íntimas amigas mías sí me beso. Claro. Pero que menos. Pero con los chicos del colectivo la verdad es que me beso con todos. Pues acaso acá, y con los jovencitos. Sí, pero me refiero en el general, o sea, tú antes claro. se tenía como esa de llegabas a casa, beso al padre, beso a la madre, yo tengo la... Buen día, padre, buen día, madre, la beso, hay veces que incluso en la boca, por de distintas familias, o en la frente, o tal, o el beso de la madre al irte a dormir, todas esas cosas que poco a poco se han ido perdiendo porque ese beso, ese abrazo, esa muestra de cariño se ha desviado y sexualizado. Pero las personas LGTBI somos muy cariñosas cuando estamos juntas, porque como necesitamos demostrar ese cariño. Nosotros también. Claro, necesitamos pero es que a nosotros no nos dejan demostrar el cariño. O sea, yo me pongo a besar con una chica en la Plaza Santa Clara y te puedo asegurar que se doblan cabezas. Te pones a besarte con tu chico y no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, por eso cuando estamos juntos... Hombre, ahora con COVID sí, bueno, la gente se baja la mascarilla y tal, ya se ponen en paranoia todo el mundo, Pero, por ejemplo, nosotros cuando estamos juntos pues nos sentimos muchísimo más arropados, por lo tanto, sí, nos demostramos mucho más el cariño, también porque nos hace mucha falta. Por ejemplo, en Nochevieja, yo no salí, pero tengo amigos que salieron, estaban a las 4 en casa y nada, fueron a 2 sitios que son LGTBI friendly. Bueno, uno es LGTB, porque es O, y otro es el pasojo. O sea, ahí es donde realmente nos sentimos seguras las personas LGTB. Que no te digo que los demás locales no nos sintamos seguras, no estoy diciendo para eso nada, porque la verdad es que no solemos tener ningún problema en locales de Castelló, pero que son sitios en los cuales el público sabe que se puede encontrar con personas LGTBI y hay un respeto total. Tanto en Off, obviamente, porque es un pub LGTB, y Soho porque Pepe el dueño así lo ha querido que su bar sea un sitio de encuentro, de diversidad y donde todo el mundo se respete y nos lo pasemos bien. Y lo ha conseguido, siempre lo consigue Pepe. Y en Oz, pues claro, pues en Oz, pues ¿cómo no vas a ser bienvenida? También, el problema que tiene es que hay muchos chicos, tenemos que animar a las chicas a que también salgan, porque lo que no puede ser es que las chicas no tenemos sitios donde ir. Pero bueno, vamos a Oz también. Vamos a Oz y vamos a Soho. Así que los dos sitios que tenemos aquí son un poquito referentes los dos, por los que también hacemos muchas acciones. Claro, porque también es interesante dar a conocer a la sociedad y a las personas, tanto sean del colectivo como no sean del colectivo. Yo no recuerdo, en mi época íbamos, yo me encantaba ir a... Ahora no me acuerdo el nombre, es que soy tan despistada. Ya, yo no te puedo ayudar, no te puedo ayudar porque como soy de Madrid. Claro, bueno, da igual. Yo sí que te puedo ir a contar un montón de baritos LGTB de Madrid. ¿Ves? Ahí sí que hay una diversidad. Claro, Castellón no, Castellón nada, claro. Pero también están metidos en un gueto, que en este caso es Chueca. Bueno, aunque también hay algunos que también, hay otros baritos LGTB que están fuera de Chueca, pero muchísimos menos, claro. No podemos pretender en Castellón que hagamos un Chueca, ¿no? Es como la de los galos de Asterix y Obelix. Pastora, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Perfecto. Gracias por empezar el año con nosotros. A ti, muchas gracias. Los Reyes, también cargados de deseos. Hombre. Nos vemos la semana que viene. Me cuentas qué te traen y Uy, sobre todo me cuentas qué has pedido y sobre todo lo que ha dicho Pablo Solsona antes de tu entrevista de la Bamet. Mucho cuidado con el viento que va a soplar con intensidad mañana durante las cabalgatas.
Uy, pues nada, niños, esperaos que os traiga muchos regalitos. Muchísimas gracias. Pastora, despedimos a Pastora, nosotros hacemos una brevísima pausa para la publicidad y cogemos la recta final de nuestro programa de hoy. Hasta ahora.